Buenas tardes. Pueden instalar su cámara. Ahorita empezamos. Ya se va incorporando poco a poco. Buenas, Alejandra. María Belén, por ahí lo que está incorporando. Poco a poco, vamos a empezar enseguida. Voy a aprovechar para pedir una disculpa del horario que había puesto en la plataforma. Puse 15 horas, la verdad me equivoqué. La intención siempre fue a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Y bueno, pues esa es una disculpa porque vi que entraron varios a las 3 de la tarde. Lo bueno que me avisaron y con tiempo pude notificar ya un poquito ya más adelantado. Pero ya estamos aquí otra vez. Sí, profe, nos conectamos todos a las 3 de la tarde. Sí, eso vi, disculpen, no era la intención que fuera a las 3 de la tarde, pues porque pues sobre todo por los horarios que están establecidos en clase, ¿no? Entonces yo pensé haber puesto 17 horas y puse 15 horas. Y bueno, lo importante es que pudimos ahí rectificar y ya y bueno, pues acomodar ya esta parte de la clase que voy a compartir con ustedes. Vamos a esperar tantito, ya falta poquito para que se vaya incorporando más, por lo menos sea la mayoría. Recuerden de la toma de pantalla para que la suban. Y por ahí pues cumplan con un requisito un requisito que solicité para su participación. La verdad es que he estado muy afectado de la garganta. Voy a ser breve, no voy a hablar mucho. Ya desde el sábado pasado estuve muy afectado. En el evento del foro iba a ser moderador, pero la verdad no pude. Estaba yo muy afectado de la garganta. Sigo todavía afectado, estoy en tratamiento, pero no quise dejar de compartir con ustedes algunas ideas de los contratos que nos faltan, del contrato de compraventa, de permuta, de donación, para ir adelantando. Pero la verdad es que he estado afectado y voy a tratar de ser muy breve para que para darles algunas indicaciones, guiarlos por ahí en este contrato. Tuve una afectación muy fuerte la garganta, estoy en tratamiento todavía. Afortunadamente nada más es eso, no es otra cosa.
pero pues hay que cuidar el instrumento de trabajo, es la garganta. Entonces ya estoy con antibióticos, pero bueno, se trata de apoyarlos en lo que más se pueda. Yo creo que ya entró la gran mayoría, ya están ingresando. Ya están ingresando por ahí, ya veo varios que ustedes, el grupo de ustedes es muy, son muchos, son como 44 creo que son compañeros que están con este curso en la tarde. Ahí veo que está incorporado. Profesor, Sí, una compañera se tuvo que retirar porque no podía asistir ahorita a las 5 de la tarde porque tenía planes. Le paso ¿tenía qué, perdón? Una compañera Sí, dime. estuvo a las 3 puntual en la clase, pero como se pasó a las 5 de la tarde, nos comentó que ya no se iba a poder presentar ahorita a las 5 porque Bueno. hizo planes. Bueno. Le mando su nombre por privado. Lo que pasa es que creo que los sábados hace algo ella, profe, entonces se acomodó para tomar la clase a las 3 de la tarde y ya cuando se le avisó que era a las 5, dijo que no iba a poder conectarse. No, pero todos saben que las clases son en la tarde, o sea, en la mañana y en la tarde, después de las 4. Pero bueno, no hay problema, lo importante es escuchar, no tanto estar o no estar. Lo importante es que si se está presente, se escuchan las indicaciones que les voy dando y eso puede apoyar un poquito más en su estudio en la materia. Por eso yo la sesión la doy con esa finalidad. Siempre les he dicho que no tomo en cuenta mucho las asistencias, la tomo en cuenta para efectos de saber si el alumno estuvo escuchando la asesoría, pero ni quito exámenes ni nada. Entonces, siempre ir a clases, ahora por este medio, pues lo importante es no en las indicaciones, algunas comentarios que les pueda hacer, que les pueda ayudar a estudiar esta materia. Así que, independientemente de cualquier cosa, lo importante es estar presente. Si no pudo estar ya, pues ni modo. Voy a empezar, porque no les comentaba que no voy a poder hablar mucho, voy a ser breve, simplemente para guiarlos en el estudio de esta parte de esta experiencia educativa. Por ahí, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer vía chat o puede activar su micrófono y me puede hacer la pregunta que quiera. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pregunten por cualquier medio para que vayamos aclarando. Ahí les voy a pedir que vayan leyendo algunos artículos que hemos estado haciendo, como hicimos la primer sábado. Vamos a empezar, no quiero hablar mucho. Vamos a empezar, yo espero que se escuche bien. El primer sábado, trabajamos con la promesa de contrato y iniciamos con la compraventa. Ya les dije en ese sábado, ese día, que lo importante de esta materia es saber cómo analizar, cómo elaborar, cómo interpretar un contrato. Recordarán que ese sábado insistí en que pues se tiene que tener conocimientos de la teoría general del contrato, de las obligaciones en general, para poder interpretar el contrato. Desde luego, toda
el marco normativo de cada contrato en particular. Con eso tenemos una buena herramienta para poder interpretar el contrato. Perdón, ¿alguien me quería preguntar algo? No, pero activé el micrófono sin querer, perdón. Ok. Entonces queda claro qué es lo que hay que tener presente para interpretar un contrato, para elaborar, inclusive para analizar. Aparte de lo que les platiqué el primer sábado de los derechos humanos, que pues eso hay que estudiarlo, es una materia que tenemos que estudiar, derechos humanos y cómo aplicar los contratos, y también la jurisprudencia. Todo eso es importante tenerlo presente para el análisis de los contratos. Entonces vimos, así como vimos y llevamos el análisis de la promesa de contrato, y como empezamos con la compraventa, pues ese es el procedimiento para interpretar un contrato, para elaborarlo, teniendo todo el conocimiento integral de las reglas del contrato. Vamos a continuar con la compraventa. Ya vimos la compraventa ese sábado, la definición, interpretamos la definición, su naturaleza de la compraventa, y vimos la clasificación. Vamos a continuar con la compraventa con los elementos de la compraventa, y voy a por ahí a tratar de poner algunas diapositivas para llegar hasta los elementos. Vimos también la importancia de la compraventa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. Y nos vamos con los elementos de la compraventa. Primero con los elementos esenciales. Como ven ustedes ahí, el consentimiento de objeto. Ya ustedes saben que todo acto jurídico, todo contrato se constituye bajo estos elementos, los elementos esenciales y los elementos de validez. Eso lo hemos venido estudiando desde obligaciones. El caso de los elementos esenciales, que son también los llamados elementos de existencia, pues son el consentimiento y el objeto. En cuanto al consentimiento, ya desde el sábado pasado platicamos que las reglas generales del consentimiento se aplican a todos los contratos. Entonces, si estamos revisando la compraventa, tenemos que llegar a este primer elemento, al consentimiento, ya sea para elaborar el contrato, ya sea para interpretarlo, ya sea para analizarlo. Y es importante conocer las reglas del consentimiento. Ya saben ustedes, se las voy a decir. Me pide su lema de las diapositivas. Sí, yo se las comparto. Este es su lema. Como les comentaba, en cuanto a las reglas del consentimiento, eso hay que estudiarlo ya desde obligaciones. Sabemos esas reglas, las venimos estudiando desde obligaciones. Ya les he comentado que el problema del contrato puede estar en cualquier parte, por ejemplo, en esta parte del consentimiento. Entonces hay que dominar esas reglas. Recuerden que está a partir del artículo 1736 al 1744. Yo les voy a pedir que lean los artículos esos. No me voy a profundizar en el contrato, lo voy a hacer general y les voy a pedir a ustedes que investiguen, pero les voy a dar todos los pasos y las vías para llegar al estudio. Entonces, ahorita en este caso del consentimiento, recuerden esas reglas y esos artículos que les acabo de dar. Aunado al artículo 1756 bis, al 1756 octor dieces, que se refiere a las formas de manifestación de consentimiento y constituir los contratos vía electrónica, en sistemas electrónicos. Entonces eso hay que repasarlo. Y les digo repasarlo porque, repito, ya lo venimos estudiando desde obligaciones. Ya el primer sábado también lo comenté cuando hablamos de la promesa. Entonces, yo les voy a pedir que vayan apuntando todo eso para que ustedes vayan estudiando. Vayan apuntando lo que hay que ir estudiando. Y no me voy a meter a detalle porque, repito, voy a tratar de ser leve y tratar de
no afectarme tanto ahorita la garganta. Entonces, así quedamos con el consentimiento. Recuerden que la falta de consentimiento lo que produce el contrato es la inexistencia del acto jurídico. Entonces, si llevamos la secuencia de estudio, nos vamos a dar cuenta si el consentimiento se constituyó o no se constituyó. El otro elemento del contrato de compraventa es el objeto. Aquí es importante también tener presente las reglas del objeto del contrato, las reglas del objeto que están establecidas en la materia de la teoría general del contrato a partir del artículo 1757. Ahí van a ver ustedes, recordarán a partir de ese artículo qué cosas pueden ser objeto de contrato, ¿no? La cosa o el hecho, en este caso estamos hablando de la compraventa, entonces estamos hablando de una cosa, que puede ser objeto de contrato de compraventa. Entonces ahí se preguntaría en el objeto directo es una obligación de dar, que es la obligación esencial del contrato de compraventa. Y el objeto indirecto del contrato de compraventa sería la cosa que el obligado debe de dar. Entonces, para que una cosa pueda ser objeto de contrato de compraventa necesita cumplir con los requisitos establecidos en estos artículos que les acabo de dar, 1757, 1758. Les voy a pedir que los revisen. Se refiere a existir en la naturaleza, susceptible de existir, estar en el comercio, ser detallado o determinado. Entonces, todo eso lo tienen que repasar como lo hicimos en la materia de obligaciones. El objeto sí varía para cada contrato. Ya les he dicho que cada contrato tiene su propio objeto, o no hay dos contratos con el mismo objeto. Si hay dos contratos con el mismo objeto, pues es el mismo contrato. Entonces, los requisitos para que una cosa pueda ser objeto de contrato de compraventa los van a encontrar ustedes ahí en ese artículo 1757 y 1758. Por favor, lo leen para que estudien esos requisitos, sepan a qué se refiere. Eso lo estudiamos en obligaciones y es cuestión de traerse esas reglas, ya que el problema del contrato de compraventa puede estar ahí en el objeto del contrato de compraventa, es decir, en el objeto. Ya saben que la imposibilidad jurídica y física del objeto pues obviamente ocasiona la inexistencia del contrato de compraventa. Entonces, esa es la secuencia que se tiene que seguir para interpretar un contrato, ¿no? Concepto primero, clasificación, y en este caso elementos esenciales y elementos de validez. Los elementos esenciales, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Los otros elementos que tienen ustedes que analizar y estudiar y traer las reglas de las obligaciones a la compraventa son los elementos de validez. Recordarán ustedes que los elementos de validez son 4. Ahí tienen ustedes los 4 elementos de validez. El primero, yo aquí pongo en un orden, bueno, aquí pusieron un orden, pero la verdad siempre empiezo por ausencia de vicios, por capacidad jurídica, formalidad y licitud en el objeto motivo jurídico. Entonces nosotros debemos de hacer en el análisis del contrato, revisar bien esos elementos para ver si el problema no se encuentra ahí. Vamos a empezar con la ausencia de vicios de consentimiento. Eso también ya pues es una cosa que no es nueva para ustedes. Estudiamos en obligaciones. Ustedes saben que los vicios se encuentran a partir del artículo 1745. No lo vamos a leer todo, ustedes ya lo van a leer porque ya lo estudiamos en obligaciones. Yo les voy a decir después que les voy a pedir que leer en el código, porque recordarán que tienen que tener código civil en la mano. A partir del artículo 1745, ahí van a encontrar ustedes los vicios del consentimiento: error, dolo, mala fe, violencia. Y hay otro que no está ahí, que se llama lesión, que está en el artículo 23. Yo les voy a pedir que lean estos artículos, los repasen. Si tienen una duda, me la hacen saber, ¿no? Ya tienen que estudiar la teoría de los vicios del consentimiento desde obligaciones, ¿no? Acuérdense que
Hay varios tipos de error, hay que ver cuál es el que vicia la voluntad de las partes en los contratos. Ya saben ustedes lo que es el dolo, la mala fe, la diferencia. También ya estudiaron lo que es la lesión, la violencia. Y bueno, también la lesión. Digo violencia primero porque están dentro de los artículos. Y la lesión es la que está en el artículo 23 del Código Civil. Solo voy a pedir que lean eso porque el problema del contrato puede estar ahí. En relación con este elemento de ausencia de vicios, las reglas que acabo de comentar se aplican a todos los contratos. No hay diferencia, son reglas que deben de tomarse en cuenta cuando se analiza cualquier contrato en cuanto a la posibilidad o existencia de un vicio de consentimiento que pueda afectar al contrato, es decir, puede estar sujeto a nulidad del contrato. En cuanto al otro elemento de validez, que es la capacidad legal, este es un elemento muy importante, bueno, como todos, porque los 4 elementos pues pueden dar lugar a que el contrato se afecte, ya sea nulidad absoluta o nulidad relativa. En cuanto a la capacidad legal, es muy importante recordar lo que hemos estado viendo ya desde antes. En cuanto a la capacidad legal, acuérdense que hay capacidad general y capacidad especial. Ya eso lo hemos estudiado desde obligaciones también, lo estudiamos también cuando vimos ahora la promesa de contrato. La capacidad general, y ya saben, ser mayor de edad en plenas facultades, ¿no? La capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Por ahí desde obligaciones les he estado señalando unos artículos. Esos artículos se los traen y lo aplican a la compraventa en lo conducente. Recordarán, les pido un favor, chequen esos artículos, si por ahí alguien no los tiene, me dice, se los comento rápidamente cuáles son esos artículos. Pero ya los he dicho varias veces. Tienen que conjugar esos artículos para saber cuál es la capacidad jurídica para ser vendedor y comprador, es decir, para celebrar el contrato de compraventa, ¿no? Son varios artículos que por ahí tienen que conjugar, partiendo del artículo 1730, 31, 28, en el artículo 268, 380, 565, 566, 573, 578. Son artículos que al conjugarlos nos damos cuenta de qué capacidad jurídica se requiere para celebrar el contrato de compraventa. No sé si hasta ahí vamos bien. Eso es en cuanto a la capacidad general. Ya los artículos los deben de tener, yo se los dije, se los acabo de decir, pero se los dije, se los he dicho con anterioridad. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, en cuanto a la capacidad especial, en materia de compraventa es muy importante. La capacidad especial se refiere sobre todo a la legitimación para poder celebrar contratos de compraventa. Es decir, se refiere a prohibiciones y limitaciones para poder vender o comprar. Hay personas que son mayores de edad y menos facultades, pero que la ley les prohíbe vender o comprar. Esas limitaciones y prohibiciones, ¿dónde las van a encontrar? Yo no se las voy a especificar una por una. Lo hago en clase, lo hago presencial. En presencial sí me voy a todos los detalles. Y en este caso, bueno, de manera virtual y más como ando en la garganta, no me voy a ir a todos los detalles, pero sí les voy a dar los artículos donde encuentran todas esas prohibiciones y limitaciones para que ustedes los estudien. Si tienen una duda, me lo hacen saber. A partir del artículo 2207 se van a encontrar con ciertas prohibiciones y limitaciones, del 2207 al 2215. En esos artículos se van a encontrar varias hipótesis, varios supuestos que establecen prohibiciones y limitaciones. En 2207 se refiere principalmente a extranjeros y personas morales y nos manda el artículo 27 de la Constitución
a partir de la primera fracción de la Constitución. Entonces yo le voy a pedir que lean todos los artículos. El 108 está derogado, pero ustedes, el 2208, el 2208 está derogado. Les repito, es a partir del artículo 2207 al 2215. Es donde van a encontrar, repito, varias prohibiciones y limitaciones. En el caso del 2208 es un artículo derogado, pero ahí lo sustituyen por el artículo 107. Ahí lo ponen, por favor, lo van a anotarlo porque vayan estudiando, porque se refiere a si se puede celebrar contrato de compraventa entre cónyuges. Entonces, el artículo referente es el 107. Entonces, del 2207 al 2215 encuentran esas prohibiciones. Agregan el 107 porque se refiere a los cónyuges. Y ahí se van encontrando varios personajes y se van encontrando prohibiciones y limitaciones. También van a agregar a esos artículos otras prohibiciones y limitaciones. Les voy a decir de los que ejercen la patria potestad. Pues, ustedes buscan el artículo 365, por favor. 365 y aplican también el 366. Se refiere a los que ejercen la patria potestad, que ahí van a encontrar unas limitaciones. Y también en el artículo 491, que se refiere a los tutores. Por favor, esos artículos los estudian, los leen, son prohibiciones y limitaciones, y que se refieren a esta segunda parte de la capacidad jurídica, se llama capacidad jurídica especial. O legitimidad para contratar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, Maximiliano. Ya una vez que estudiaron la capacidad jurídica, como ven ustedes, el problema del contrato puede estar en la capacidad jurídica. Puede ser que a las partes, alguna o ambas partes les falte capacidad general, o puede ser que, teniendo capacidad general, la ley por ahí les prohíbe celebrar ciertos contratos, ya sea para vender o para comprar, y eso, pues, como ven ustedes, puede ser que donde esté el problema. Ya una vez que estudiaron eso, se van a la formalidad del contrato de compra-venta. Revisan si el contrato cumple con las formalidades establecidas en ley. A partir del artículo 2251, ustedes van a encontrar las formalidades del contrato de compraventa. Contrato de compraventa es un contrato que para bienes muebles es consensual, no exige ninguna formalidad. Solamente exige formalidad para bienes inmuebles. Entonces yo les voy a pedir que lean esos artículos a partir de 2252, ¿no? Y se van a 2251, perdón, y se van a encontrar esa formalidad. Por ejemplo, todo depende de la cuantía. Si no excede 10,000 pesos es un escritor privado, si excede 10,000 pesos es una escritura pública, y por ahí hay una modalidad que se llama por endoso, que es si no excede 5,000 pesos, y entre otros supuestos que exige. Entonces, lean esos artículos, no me voy a detallar, nada más se lo estoy diciendo en forma general, para que ustedes sepan qué formalidad exige el contrato de compra-venta. Ese es en cuanto a la forma. Y en cuanto a la licitud en el objeto, motivo, fin, bueno, pues ahí recuerden en cuanto al objeto, motivo, fin, son reglas generales que se aplican a todos los contratos, ¿no? Es decir, el objeto, motivo, fin deben ser lícitos. Los artículos 1763 y 1764. Son reglas de la licitud en el objeto, motivo, fin, se aplican a todos los contratos. La verdad es que de todos los elementos que vimos, tanto esenciales como de validez, lo que es el consentimiento, lo que es la ausencia de vicios y lo que es la licitud en el objeto, motivo, son reglas que no varían para los contratos, salvo hay unas excepciones, pero no varían para los contratos. Los elementos objeto, capacidad de las partes y forma, eso sí pueden variar para cada contrato.
Y eso es lo que hay que tener presente cuando se analiza el contrato. Esos son los elementos del contrato de compraventa. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, nos vamos ahora con las obligaciones. Disculpen, trato de ser lo más, les voy a pasar información nada más para que ustedes investiguen más, estudien más en forma autodidacta. En clase presencial, pues siempre me detallo hasta las últimas consecuencias, desgloso todo, pero aquí pues por dos razones. Una porque es virtual, siempre es más complicado, y otra porque ando mal de la garganta. La otra parte, que ya una vez que hayamos revisado, es el concepto, la clasificación y los elementos del contrato, de los contratos. Entonces debemos revisar las obligaciones, en este caso, las obligaciones que nacen en el contrato de compra-venta, tanto para el vendedor como para el comprador. Primero vamos a ver las del vendedor. Les voy a dar también el norte, la ubicación, las indicaciones para que ustedes las estudien. Hay cosas muy interesantes, obviamente, en las obligaciones de las partes. Vamos a ver primero las del vendedor. La primera obligación del vendedor es transmitir la propiedad de una cosa o un derecho. Aquí nada más les voy a decir que tienen que estudiar para que ustedes saquen con toda precisión en qué momento se transmite la propiedad. ¿Qué tienen que hacer para saber en qué momento se transmite la propiedad? Entonces aplican aquí las reglas, otra vez las reglas del consentimiento. Las reglas del consentimiento, o sea, de 1736 a 1744, y las reglas del consentimiento de los contratos electrónicos en el artículo 1756. Eso tienen que tenerlo presente para ver en qué momento opera la transmisión de la propiedad. Es decir, hay que ver pues las formas de manifestar el consentimiento, cómo se manifestó el consentimiento, cómo se constituye el consentimiento entre presentes, entre no presentes, en los medios electrónicos. Eso es lo que hay que estudiar en estos artículos, tener presente. Y aplicar el momento en que se constituye el consentimiento, es decir, que se transmite la propiedad, porque en el momento en que se constituye el consentimiento, se constituye la propiedad. Ahorita vamos para esos artículos del 2217. Estoy hablando de una primera obligación, que es transmitir la propiedad. Acuérdense que el contrato de compraventa, el contrato de compraventa tiene como principal finalidad transmitir la propiedad. Entonces, la obligación principal del contrato de compraventa es la transmisión de la propiedad. Por eso les estoy diciendo esas condiciones de transmisión de la propiedad, esos artículos que tienen que tener presente para saber cómo opera la transmisión de la propiedad. Entonces, lo primero que tienen que saber cómo se constituye el consentimiento, es decir, las reglas del consentimiento, como ya les dije. Pero también ahí relacionan con el artículo 1947, por favor, para que vean ustedes en qué momento se transmite la propiedad en los contratos. En el caso particular de la compraventa, 1947 y 2182, por favor. Esos artículos tienen que tener presentes para explicar esta primera obligación. Es la clave de saber cómo se constituye el consentimiento, y por lo mismo se cumple con la primera obligación, que es transmitir la propiedad. Una vez que ya interpretan eso, ya vieron que sí hubo transmisión de la propiedad, que se cumplieron con todas las reglas del consentimiento y los artículos que les acabo de mencionar. Entonces pasan a la segunda obligación. La segunda obligación la van a encontrar usted, bueno, se refiere a la conservación de la cosa. Como la compraventa hemos dicho que es un contrato consensual en oposición a lo real, en muchos casos el vendedor se queda en posesión del bien antes de entregarla al comprador. Entonces, cuando eso se presenta, cuando este supuesto se presenta,
nacen una serie de situaciones o hipótesis que pueden producir efectos en esta obligación. Para eso hay que estudiar el artículo 1950 en sus 5 fracciones, cuando el vendedor se queda con la cosa antes de entregársela al comprador. Esta obligación se llama conservar la cosa vendida. Repito los artículos 1950, las 5 fracciones. Y además, es importante recordar lo que estudiamos en obligaciones cuando vimos esta parte en cuanto a los tipos de culpa. Hay que repasar culpa leve, culpa levísima, leve y grave. Culpa levísima, leve y grave. Esto lo combinan ustedes con el artículo 1950 en sus 5, así es Héctor, en sus 5 fracciones. Y de pasar, ya saben ustedes que el legislador no define si quieres culpa leve, grave. Eso nace y recordarán que lo estudiamos en obligaciones desde el derecho romano para saber distinguir la culpa levísima, leve y grave. Repásenla, por favor, en el libro de Bejarano, cuando estudiamos obligaciones, ahí se lo señalé. Bejarano, la verdad, da una explicación cuando habla de los hechos ilícitos, habla de las 3 culpas, levísima, leve y grave. Repásenlo, por favor. ¿Vamos bien? Y hay una pregunta con toda confianza, Ya una vez que estudiaron esta segunda obligación, la de conservar la cosa, y repito, esta obligación nace en el supuesto de que el vendedor se queda con la cosa objeto de contrato de compraventa, por la cuestión que ya hemos platicado de que es un contrato consensual. Claro, si se entrega la cosa al momento en que se cierra el contrato, pues prácticamente el vendedor no tiene ninguna responsabilidad de conservar el bien. Esto es en la hipótesis establecidas en el artículo 1950, el artículo 1950, en sus 5 fracciones. Después van a aparecer otras obligaciones del vendedor sumamente importantes, que son las que me señalaba su compañera hace rato en el artículo 2216. Ahí se van a encontrar 3 obligaciones del vendedor. En la primera obligación, obviamente que llega el momento en que, aun cuando sea consensual el contrato de compraventa, aun cuando sea consensual, pues llega el momento en que el vendedor tiene que entregar la cosa objeto de contrato. Entonces, ustedes en el artículo 2216 se van a encontrar esa primera obligación, entregar la cosa. Después, en el 2217, 18, 19 y 20, hay ciertas reglas de entrega de la cosa. Yo les voy a pedir que la estudien, por favor, ¿no? Las formas de entrega, es real, jurídica y virtual. Después, a quién le corresponde el pago de la entrega de la cosa, y a quién y hay dos hipótesis ahí, 2 artículos, creo que es el 19 y 20, que se refiere a las dispensas que tiene el vendedor para no entregar la cosa al comprador. Entonces, yo les voy a pedir que lean esos artículos. Si tienen duda, me dicen, por favor. No tiene mayor dificultad para interpretarlos. En la entrega de la cosa también, aquí hay que traerse varias reglas de las obligaciones. Y sobre todo, las reglas de las obligaciones que dan respuesta a 4 preguntas. Son varias preguntas, pero las más importantes, podemos, son estas. Todo es importante en derecho, pero sí quiero destacar 4. En la entrega de la cosa hay que preguntarse qué se tiene que entregar, cómo se tiene que entregar, cuándo se tiene que entregar y qué cosas, y en dónde, perdón. ¿Qué cosa, cómo, cuándo y dónde? Esas 4 preguntas se tienen que hacer. En la primera pregunta, ustedes la respuesta van a encontrar en el artículo 1945, en la primera pregunta. ¿Qué cosa? En el artículo 1945 les da la respuesta. En la segunda pregunta, ¿cómo? En el artículo 2011 les da la respuesta. En la pregunta, ¿cuándo? En el artículo 2012 y 2013 les da la respuesta. Y la pregunta, ¿dónde?
a partir del artículo 2015 al 2018 les da la respuesta. Entonces leen otra vez esas reglas y si tienen duda me dicen. En esta obligación, ¿hay alguna pregunta? Ok. No, ninguna. Ahí vamos bien, profe. Ok. Vayan anotando todo para que vayan estudiando, no van a tener que poner mucho de su parte. Dentro de este artículo 2216 también se van a encontrar con otras preguntas, perdón, con otras obligaciones. La siguiente obligación es garantizar las calidades de la cosa. Esto se refiere a lo que estudiamos en obligaciones como defectos y vicios ocultos. Entonces les voy a pedir que se remonten a las obligaciones a partir del artículo 2075. Ahí van a encontrar las reglas de los defectos y vicios ocultos que estudiamos en obligaciones, por favor. Ya para no repetir todos los de los defectos y vicios ocultos, ¿no? Es un tema muy importante. Cuando estoy en clase, cuando hablo de defectos y vicios ocultos, pongo varios ejemplos. Por ejemplo, ejemplos de compraventa donde se pueden presentar algunos defectos y vicios ocultos o qué son. Lo platicamos en obligaciones, pero bueno, lean eso a partir de ese artículo que les acabo de decir y ya si tienen alguna duda me dicen. 2075, 76, 77, 78 y 2082 son los artículos que por ahí son los fundamentales para interpretar los defectos vicios ocultos y saneamiento por defectos vicios ocultos. Acuérdense que son dos los saneamientos por defectos y vicios ocultos. Uno es la menoris quantis y el otro es la decisión de contrato. Pero eso, lean esos artículos y van sacando conclusiones. ¿Ok? ¿Queda claro lo de vicios ocultos? Sí, profe. Ok. En relación con la otra obligación que van a encontrar ustedes ahí es evicción, que es un tema que ya hemos leído bastante. Es un tema que hemos leído bastante y que bueno, no les es una figura nueva en lo que es evicción. A partir del artículo 2052, ustedes van a ver qué es evicción. Lo estudiamos en obligaciones, está en las reglas. Entonces, interpretan qué es evicción y además hay algo muy importante que deben de tener presente cuando se analiza el contrato de compraventa, es el saneamiento por evicción. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 2059 y 2060. Si procedió de buena o de mala fe el vendedor, si el comprador sufre la evicción. Entonces, y en el 2073 que están las excluyentes de responsabilidad de evicción. Entonces, estoy en esos artículos, se los voy a repetir, 2052, 2053, 2059, 2060 y 2073. En el 2073, ahí los va a mandar otros artículos, por ejemplo el 2057, pero cumplen se remiten esos artículos que los manda el 2073. Entonces es lo que quiero que repasen de evicción. El que estudió conmigo obligaciones, bueno, y con cualquier maestro, seguramente estudiaron esta parte, es cuestión de repasar, y las reglas las aplican a la compraventa. El problema del contrato puede estar ahí. Así que cualquier duda, de todos modos tenemos, acuérdense, 2 sábados para dudas, para estar, vamos a tener todavía otras sesiones virtuales después de vacaciones, creo que es el 22 de agosto y 29, me parece que son los sábados que nos hacen falta, y ahí vamos a completar otros contratos. Entonces, ¿queda alguna pregunta en relación con la evicción? Ok, hay una obligación que pues esa es para ambas partes, tanto vendedor y comprador, que pagar por mitad los gastos de escrituración, pero esto no tiene mayor trascendencia. En el artículo 2197 es donde establece una cláusula natural, porque puede ser sustituida por las partes.
Acuérdense que las cláusulas naturales son aquellas que las partes pueden modificar, ¿no? Y este se refiere que el pago de la escrituración, los gastos corren a cargo de ambos, el 50% por mitad. Entonces, pero lo pueden modificar, y como es una cláusula natural, pues las partes deciden si aplican otra cosa. Eso es en cuanto a las obligaciones del vendedor. Ahora, en cuanto a las obligaciones del comprador, es importante que ustedes analicen los artículos que están a partir del 2226. Ahí van a encontrar ustedes varias obligaciones del comprador, principalmente la de pagar el precio. Aquí lo importante que ustedes deben de estudiar, no es una obligación que es parte de la esencia, ¿no? De la esencia del contrato de compraventa, y sobre todo obligación del comprador es pagar el precio. Pero aquí las preguntas que tienen que resolver, y eso lo van a hacer ustedes, ¿no? Aplicando las reglas a partir del artículo 2226 con las reglas de las obligaciones. Las mismas preguntas: ¿qué cosa, cómo, cuándo y dónde? Por ahí es importante que ustedes contesten esas preguntas. Fíjense que hay que tener cuidado ahí, porque las obligaciones del comprador puede variar, aplicarse en algunos casos la regla general, o puede ser que se aplique una regla particular. Léanlo bien, tomen precauciones, interpreten bien para ver si a la respuesta a la pregunta qué cosa, cómo, cuándo y dónde se aplica o la regla general o la regla particular. En la entrega de la cosa, en todas son las reglas generales. Pero en el caso del pago del precio, ahí sí puede variar. Tengan cuidado porque puede haber excepciones ahí. Y bueno, esa es la principal obligación, el pago del precio, cómo, cuándo, dónde, qué cosa, cómo, cuándo y dónde. Pero también hay otra obligación del comprador que puede surgir, es hipotético, el pago de intereses, ¿no? Los 1229, ¿no? Cuando debe de pagar intereses el comprador. Ahí les va a señalar ese artículo, esa obligación de pagar intereses. Esas son las principales obligaciones del comprador. Están en esos artículos que acabo de decir. Si tienen una duda me dicen y lo platicamos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Si hay alguna pregunta me dicen, por favor. Quiero nada más agregarles al contrato de compraventa. No quiero pasar por alto algunas modalidades. Estas modalidades las van a encontrar ustedes a partir del artículo 2334. Son modalidades instituidas por ley que considero que son algunas de las más importantes, ¿no? Son varias, y les voy a destacar las más importantes. En el 2234 van a encontrar una modalidad que se llama compraventa compacto de no vender a determinada persona. En el 2236 se va a encontrar la modalidad una compraventa de pacto de preferencia. En el 2242 se van a encontrar con la compraventa de cosa futura, y nos manda la compraventa de esperanza. Ese 2242 lo relacionan con el artículo 2725, donde encuentran ustedes la compraventa de esperanza. Luego 2243 la compraventa en abonos, y 2246 la compraventa con reserva de dominio. Lean todas estas modalidades, lean sus artículos. Sobre todo hay dos modalidades muy usuales: el 2243, que es la compraventa en abonos o en partidas periódicas,
y 2.246, que es la compraventa con reserva de dominio. Esta última se utiliza mucho, es una forma de protegerse el vendedor, porque esta modalidad consiste en quitarle a la compraventa su carácter consensual y convertirlo en real. Es decir, el comprador no adquiere la propiedad hasta que no pague totalmente el precio. Y eso implica que el comprador no puede vender la cosa a ningún tercero porque estaría vendiendo cosa ajena. Entonces es una forma de protegerse. Así es, Héctor, son los artículos 2234, compraventa con pacto de no vender a determinada persona, 2236, compraventa con pacto de preferencia, 2242, compraventa de cosa futura, 2000, te falta el 43, sí tienes razón, 2725, que es la compraventa de esperanza, 2243, que es la compraventa en abonos, y 2246, la compraventa con reserva de dominio. Léanla, y no tiene mayor dificultad. Es muy interesante, por ejemplo, la del compraventa en abonos, porque hay una cláusula que se llama cláusula rescisoria. Hay 3 fracciones en 2243 que hacen mención al incumplimiento de una o de varios pagos. Trae la rescisión de contrato, pero todo depende si la cláusula rescisoria está inscrita en el registro público de la propiedad. Entonces léanlo, esos artículos, la verdad en clase presencial, ahí vamos ejemplificando, vamos detallando, pero de todos modos tenemos tiempo para que en caso de que ustedes al leerlo tengan una duda, con todo gusto yo se las clarifico. Por favor, para que me apoyen tantito en la garganta. Esas modalidades son las que les pido de favor que estudien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo bien, profe. Muy bien, profe. Ok, gracias. En esos términos podemos estudiar el contrato de compraventa. En relación con la permuta, voy a tratar de ser muy sencillo para que no se les complique. La verdad no tiene ninguna complicación para estudiar la permuta. Primero hay que dominar compraventa. Ya una vez que dominamos la compraventa, pues aplicamos las reglas de la compraventa en la permuta, salvo en una gran diferencia que hay con la permuta, que está establecida en el artículo 2183. Vean ustedes el artículo 2183, vean la definición de la permuta, que está en el artículo 2262, y ahí van a encontrar ustedes la gran diferencia que hay con la compraventa. Es decir, como dice el artículo 2265, las reglas de la compraventa se aplican a la permuta. Ahí sí, si me hacen favor de leer el 2262 primero y después el 2265, por favor. Si quiere yo lo leo. Si me haces favor. Dice, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2183. Como ven ustedes, es la clave para distinguir la compraventa de la permuta, ¿no? Porque dijimos que dos contratos no tienen el mismo objeto. Entonces, la gran diferencia que hay entre estos dos contratos es el objeto. Y ese se lo determina como regla el 2183. Leen ustedes el 2183 y ya con eso van a determinar la diferencia entre compraventa y permuta. Ahora, del 2263 al 64 hay alguna diferencia que no tiene mayor trascendencia. Y el 2265, si me haces favor de leerlo. Son aplicables a este contrato las reglas de la compraventa en cuanto no se opongan a los artículos anteriores. Ahí tienen ustedes ya la respuesta prácticamente. Es decir, si ustedes estudian bueno, obviamente la definición de compraventa y permuta es distinta, pero después la clasificación de la compraventa es igual que la permuta. Los elementos de la compraventa son iguales que la permuta, salvo el objeto, que es el que se refiere al 2183. Todos los demás exactamente iguales, es decir, ausencia de vicio, lo mismo,
La capacidad jurídica para hacer permutantes aplica las reglas de la compraventa. La formalidad es igual que la compraventa, no varía. Por eso es muy importante tener en cuenta ese artículo 2265 para que vean ustedes que es lo mismo, salvo las excepciones que ya acabamos de comentar. ¿Okay? En cuanto al objeto, sobre todo, la definición pues es distinta y lo demás pues es prácticamente lo mismo que la compraventa. Ese es en cuanto a la permuta. El otro contrato que quiero avanzar tantito, se lo voy a decir de una manera también sobre todo puntualizar algunas cosas para que ustedes las estudien, ¿no? Me refiero al contrato de donación. El contrato de donación lo van a encontrar ustedes a partir del artículo 2266. Ahí van a ver ustedes, si me hacen favor de leer ese artículo 2266. Sí. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Todos, siempre que vamos a estudiar un contrato y analizar un contrato, debemos de conocer su naturaleza. Todos ustedes han escuchado este contrato, a lo mejor hasta han hecho ya donaciones o han recibido donaciones. Es un contrato muy conocido. Fíjense bien en la definición, lo que dice es decir, simplemente es la transmisión de forma gratuita de una parte o la totalidad de los bienes presentes, ¿no? En este caso, esta parte se le da el nombre de donante, y quien acepta esa transmisión gratuita de una parte o la totalidad de los bienes presentes se le llama donatario. Lo que, si ustedes a primera vista se dan cuenta que no proceden las donaciones de bienes futuros, solamente proceden las donaciones de bienes presentes y puede ser una parte o la totalidad de los bienes presentes. En cuanto a la totalidad de bienes presentes, más adelante vamos a ver que también hay ciertas limitaciones una vez que lleguemos al objeto. Ya una vez que hayamos interpretado la donación, su naturaleza, su definición, entonces nos vamos, ya saben, con la clasificación de donación. Yo les voy a pedir que busquen cuál es la clasificación de la donación. Rápidamente se los voy a decir. Es un contrato traslativo de dominio, es un contrato unilateral, generalmente, pero en algunos casos puede ser bilateral. En estos casos la teoría dice que la donación es bilateral cuando se trata de donaciones onerosas, de donaciones particulares que estén soportando un gravamen y las donaciones universales. En esos tres casos, las donaciones también tienen un carácter bilateral. Pero repito, es teoría. Generalmente la donación es un contrato unilateral. Busquen por qué estos autores, al final les voy a poner la última diapositiva del contrato de compra-venta, ahí van a encontrar ustedes algunos libros que los pueden apoyar. Es un libro que el último Sánchez Medal, es un libro muy bueno. Todos son buenos libros, los tres de civil, les estoy poniendo ahí, son buenos libros. Y van a encontrar esa información. Pero regresando a la clasificación del contrato de donación, les comenté, es un contrato unilateral generalmente, puede ser bilateral en esos casos que les acabo de mencionar. Ahora les comento más sobre esas tres clases de donaciones. Es un contrato gratuito, nunca es oneroso, aun cuando haya donaciones onerosas, se considera desde luego que esas donaciones onerosas solamente se considera lo donado, la diferencia entre lo donado y el gravamen impuesto, no en la donación onerosa. Es decir, alguien que vende un carro y que le dice, perdón, alguien que dona un carro y le dice, bueno, queda condicionado a que tú pagues la compostura del carro. Entonces, lo donado se considera la diferencia entre el valor del carro y el valor o el costo de la compostura.
Por eso siempre contrato de donación, aun cuando haya donaciones onerosas, el contrato de donación siempre será gratuito, nunca es onerosa la donación. Lo más que puede suceder es que responda el donatario hasta el monto de lo donado. Así que siempre será gratuita la donación. Entonces, repito, es un contrato transactivo de dominio, es un contrato unilateral generalmente, puede ser bilateral en esos supuestos que les acabo de comentar, siempre es gratuito, es un contrato principal, es un contrato consensual en oposición a lo real y es un contrato generalmente es formal, casi siempre es formal la donación. Más adelante les digo cuáles son los artículos que establecen la formalidad del contrato de donación. ¿Ok? Entonces ahí estudian ustedes esa clasificación, por favor. Ahí les di ya les dije en qué consistía. Ustedes tienen que ir viendo por qué es unilateral, por qué es bilateral, por qué es principal, por qué. Pues eso ya desde obligaciones lo venimos estudiando. ¿Vamos bien hasta ahí? Con la clasificación. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Ok. Ya una vez que hayan visto la clasificación, nos vamos con las clases de donación. Yo les voy a decir varias clases de donación y les voy a decir el fundamento jurídico y ya ustedes las estudian, por favor. Hay unas primeras 4 clases de donación a partir del artículo 2268. 2268. Van a encontrar donaciones puras, condicionales, onerosas y remuneratorias. Ahí van a encontrar en esos artículos la definición de cada una de ellas, por favor. Así es. Y ahí mismo, a partir del 2269, les va definiendo cada una de esas donaciones. Después, en el artículo 2273, van a encontrar 2 tipos de donaciones. Por causa de muerte, que se aplica el capítulo de el libro de sucesiones, y las antenupciales. Ahí les indica en el artículo 2273 cuáles son las donaciones antenupciales y en ese artículo 2273 deben tener mucho cuidado porque hay un error. Ahí no se los voy a decir, ¿no? Ustedes lo van a encontrar, ¿no? Hay un error sobre todo del capítulo. Así que tengan cuidado nada más ahí. Claro, hay unos artículos del Código Civil, ustedes estudiaron cuando estudiaron el primer curso de Derecho Civil, Personas y Familia, y estudiaron ese tipo de donaciones, ¿no? Entre consortes y antenupciales. Y eso lo van a encontrar también en el artículo, creo que es 220 al 222, las antenupciales, entre consortes, perdón. Y antenupciales van a encontrar, creo que a partir del artículo 207. Ahí las repasan esas donaciones que en los artículos que les acabo de mencionar. Si no me escucharon el artículo, me dicen, por favor. Aparte de estas clases de donaciones que acabo de mencionar, hay otras muy importantes. Sí, dime. Bueno, sí. ¿Cuál es el artículo? Elías. Sí, disculpe, lo que pasa es que tengo un delay. ¿Qué artículo, perdón? ¿Qué me preguntabas? Le preguntaba, usted que había un error en uno de los artículos, ¿verdad? ¿Era en el 2222? 2222. No sé a cuál te refieres, perdón. ¿Qué artículo? Ese artículo lo hice referencia a él cuando. El artículo que usted decía que había. De las antenupciales. Ahorita, hace ratito, que había un error que nosotros teníamos que encontrar, pero. No, es en el artículo 2200. No, antes de eso usted había mencionado. Sí, hay un error en el artículo 2273. 2273, gracias, profe. En la parte final, cuando se refiere a donaciones entre consortes.
Porque ahí en ese artículo están dos tipos de donaciones. Si te fijas, las donaciones por causa de muerte, que se aplica el libro de sucesiones, o sea, de la herencia, y después están otras donaciones, las otras se llaman entre consortes. Entonces, en el libro, en el capítulo, ¿no? En el título, sobre todo van a encontrar un error. Bueno, les voy a adelantar, es en el capítulo, ahí hay un error. No es el capítulo, es el 8, creo que dice, y debe ser creo que el 5. Y dice, bueno, ahí pusieron capítulo 8, y no es el 8, porque no hay capítulo 8 en ese título, y en ese libro. Así que, bueno, en el título no hay capítulo 8. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, les voy a repetir otra vez las clases. Gracias. Nada. Les voy a repetir otra vez las clases. Ustedes me faltan, Las primeras 4 que están en el artículo 2268, 69 y 70, ¿no? Puras, simples, puras, condicionales, onerosas y remuneratorias. Después, por causa de muerte y entre consortes, 2273. Después hay dos muy importantes clases de donaciones. Una que se encuentra en el artículo 2287, que se refiere a donaciones particulares que soportan un gravamen. Y 2288, que son las donaciones universales. Y hay una última donación, que son las donaciones simuladas, que están en el artículo 2191, por favor. Donaciones simuladas. En obligaciones estudiamos nosotros los actos simulados y la acción contra actos simulados. Entonces ustedes esa 2191 lo relacionan con el artículo 2113, creo que es. Ahí lo checan, pero si no es ese, ahí anda cerca. Ahí me ayudan. ¿Ok? Son donaciones universales. Ahora sí, ¿quedó pendiente alguna? Que no hayan anotado. Ok, ahí vamos, ¿no? 2291, maestro. Ok. Esa de 2291 los mando al artículo 2113, porque ahí les describe cuáles son los actos simulados y qué efectos producen los actos simulados. Por eso los mando a 2113, perdón. ¿Ok? Las donaciones universales las encuentran en el 2280. Pero ahorita vamos a hablar con relación a las donaciones universales. Sobre todo cuando veamos ahorita el objeto como de la donación. Hasta aquí, entonces, ya sabemos la naturaleza de la donación, su concepto. Ya por ahí revisamos la clasificación. Ustedes tienen que estudiar más la clasificación. Y ahorita las clases que les acabo de donación. No hay que confundir clasificación de la donación con clases de donación, que es las que les acabo de comentar, por favor. Una vez que ya hayan estudiado eso, entonces ya se pasan a los elementos de la donación. Ya saben cuáles son los elementos de todo contrato. Voy a ser muy breve ahí. En caso de los elementos de existencia, el consentimiento, ya no voy a repetir otra vez, reglas generales, ahí hay que estudiar, hay que tener presente todas las reglas del consentimiento. Pusieron 2186, diferencia entre compraventa y permuta, no, es 2183, Ok. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de continuar? Me lo mandé porque estoy tomando los apuntes.
y para si alguien lo necesitaba. Ah, ok. Gracias, Gemma, ¿verdad? Bueno, regresando a la donación, en Sí, profe, soy cuanto Gemma. en cuanto a los elementos de la donación, ya saben, consentimiento se aplican a todos los contratos. Es indispensable saber eso y se lo repito porque el problema del contrato puede estar ahí. En cuanto al objeto de la donación, tienen que hacerse responder a las preguntas, el objeto directo y el objeto indirecto. Objeto directo es una obligación de dar, es la obligación de dar. En el contrato de donación, pues es la obligación esencial del contrato de donación. Y el objeto indirecto, que es lo que el obligado debe dar, en este caso, el donante debe de transmitir gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes al donatario. Es decir, el objeto indirecto lo constituye una parte o la totalidad de los bienes presentes y la transmisión debe de ser de manera gratuita. Pero aquí hay que tomar en cuenta que para que una cosa pueda ser objeto de donación, ¿no? Que sea una parte o la totalidad de los bienes presentes, pues todos esos bienes deben de cumplir con los requisitos del objeto que ya conocemos, que exista en naturaleza, susceptible, se aplica en el artículo 1778, que ahí están los requisitos para que una cosa pueda ser objeto de contrato. Es decir, como ven ustedes, en relación con la compraventa, si la compraventa se puede vender todo, bienes presentes, futuros, etcétera, los únicos requisitos es que exista naturaleza susceptible de decir, estar dentro del comercio y ser deteriorado determinable. En el caso de la donación ya no pueden ser objeto de donación todos los bienes, sino únicamente una parte o la totalidad de los bienes, pero presentes. Entonces ahí es más limitado que la compraventa. Y además que cumplan con esos requisitos, que exista en la naturaleza, susceptible de existir, estar dentro del comercio y además ser determinado determinable. O sea, los requisitos generales del objeto para que una cosa pueda ser objeto de contrato. Pero aparte, todavía hay que tomar en cuenta dos cosas en el objeto para explicar y delimitar cómo debe ser el objeto del contrato de donación. Y esto hay que relacionarlo con el artículo 2280 y 81. Cuando se trata de totalidad de bienes presentes, la verdad tiene una limitante el artículo 2280, porque dice que el donante no puede donar la totalidad de los bienes presentes, pero reservarse en propiedad de su fruto lo suficientes para subsistir. Entonces, como ven ustedes, esa universalidad de donación se ve restringida en este artículo 2280. Y además, también, si el donante tiene obligación de alimentos, dar alimentos, también tiene que reservarse lo necesario para cumplir con esa obligación. Entonces, como ven ustedes, cómo redondear el objeto del contrato de donación. Tienen que redondearlo de esa manera. Sería tomar en cuenta lo que dice la definición, una parte de la totalidad de los bienes presentes, en forma gratuita, que cumpla con los requisitos, ¿no? Que establece el artículo 1768, y además lo relacionan con el 2280 y 81, 80, que prácticamente las donaciones universales se ven restringidas en este artículo, y 2281, que se refiere a las donaciones inoficiosas, que son aquellas donaciones donde existe la obligación del donante de dar alimentos. Ese es el objeto del contrato de donación. No sé si hay alguna pregunta ahí. Tienen que combinar esos artículos que les acabo de dar. Y si tienen duda en un artículo, me dicen. ¿Vamos bien entonces? ¿En el objeto? Ok. Ahora nos pasamos a los elementos de validez del contrato de donación. En primer lugar, la ausencia de vicios, ya aquí no
cabe mayor comentario, reglas generales. Ya eso ya lo saben ustedes, es decir, la donación está ausente de error, dolo, mala fe, lesión y violencia. Eso ya lo hemos estudiado mucho. En relación con la capacidad jurídica, aquí también tienen que hacer el mismo análisis de la compraventa, capacidad general y capacidad especial. Ya sabemos qué significa capacidad general, ser mayor de edad en plenas facultades. Y bueno, pues ya sabemos que es capacidad de goce, que todos la tenemos, por el simple hecho de ser personas, y capacidad de ejercicio. Sin embargo, en el caso de bueno, y se traen todos los artículos que les he mencionado desde ya de varias ocasiones que aplica lo de la capacidad general, ¿no? Eso tráiganse también esos artículos que he estado mencionando cada rato, pero le van a sumar el artículo 2190. ¿Por qué? Porque hay que saber la distinción de quién puede donar, o sea, la capacidad para donar y la capacidad para recibir donaciones. Porque el 2190 les dice que desde el momento de la concepción un individuo puede recibir donaciones. Obviamente que nazcan con toda la viabilidad. Bueno, recuerden el artículo 268 que se refiere a la viabilidad. Es en cuanto a la capacidad general. Una cosa es donar, tener capacidad jurídica para donar, y otra cosa es para capacidad jurídica para recibir donaciones, para ser donante y para ser donatario. Y ese artículo 2190 les establece esa excepción para ser donatario. Pero también es importante que ustedes tomen en cuenta en la otra capacidad, o sea, la legitimidad para donar por parte de los que ejercen la patria potestad y de los tutores. Hoy los voy a mandar al artículo 365, que se refiere a los que ejercen la patria potestad, para que lo lean, creo que es el segundo párrafo. Y en el caso de los tutores, vean ustedes el 506 y el 509, para recibir donaciones por parte de su pupilo y para hacer donaciones. Es decir, se le está prohibido hacer donaciones, pero no está prohibido recibir donaciones. Son 506 y 509. Y con eso ustedes redondean la parte de la capacidad jurídica. Los menores emancipados, pues pueden hacer cualquier tipo de donación de bienes muebles, pero no de bienes inmuebles, porque ahí sí se ven limitados. Pero el artículo de los menores emancipados está entre los artículos de la capacidad general que les he estado mencionando, ¿no? 573. ¿Vamos bien? Eso ya ustedes durante la semana pues van a ir estudiando, y ya si surge por alguna duda me dicen por favor en el foro, y si no tenemos 2 sábados todavía por ahí que tenemos sesión virtual. Bueno, ese es en cuanto a la capacidad jurídica. En cuanto a la formalidad del contrato de donación, bueno, ¿qué formalidad exige el contrato de donación? Ustedes van a checar en los artículos que les voy a decir. Vean ustedes, bueno, si me hacen favor de leerlo, el 2275, por favor, al 78. 2275 al 78, y van a ver qué formalidad exige el contrato de donación. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Sí, 2275. Sí. La donación de bienes inmuebles debe constar por escrito. Solo podrá ser verbal la donación de bienes muebles. Ok. Seguimos en el siguiente artículo, ya va a desglosar los demás. Si me haces favor de leerlo. La donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase de 200 pesos. Ok. 2277
Sí. Si el valor de los muebles excede de 200 pesos, pero no de 5,000, la donación debe hacerse por escrito. Si excede de 5,000 pesos, la donación se reducirá a escritura pública. Ok. Y ya el último que se refiere a inmuebles, pues, como van a ver, aplica las mismas reglas de la compraventa. Bueno, pero me hace favor de leerlo, María Fernanda. La donación de bienes raíces será en la misma forma que para su venta exige la ley. Ok. Como ven ustedes, la diferencia que hay con la compraventa es que en la compraventa para bienes muebles siempre es consensual. En cambio, en las donaciones para bienes muebles varía la cuantía, ¿no? Es más, en prácticamente las donaciones siempre serán formales, porque las únicas donaciones que no se hacen por escrito o verbales son hasta 200 pesos. Pues prácticamente todas las donaciones son formales, ¿no? De 200 a 5,000, escrito privado, más de 5,000, escritura pública, bienes muebles. Para bienes inmuebles aplica lo mismo que la compraventa. Si no excede 10,000 pesos, escrito privado; si excede 10,000 pesos, escritura pública. Y por ahí hay una formalidad que se llama por endoso. Entonces, ustedes lo cuando lean los artículos que les di de la compraventa, pues ahí lo van a detallar ya la formalidad. Yo lo estoy diciendo de manera general. Ustedes tienen que estudiarlo ya de manera detallada. Pues dice por escrito, pero, por ejemplo, dice, si no excede 10,000 pesos, es un escrito, ¿no? Privado. Pero pues ahí esos artículos les van a decir, pero firmado por 2 testigos con ratificación de firmas, etcétera. Pues eso hay que tener cuidado, ¿no? Yo se lo estoy diciendo muy general, por eso les estoy pidiendo que ustedes lean y ya dan a detalle esas formalidades. Entonces, esa es la forma del contrato de donación. Ya tenemos prácticamente todos los elementos de la donación, tanto esenciales como de validez. Ya lo que me resta es el último del instituto en el objeto, motivo, fin, que eso no hay mayor problema. Se aplican las reglas generales, ¿no? 1500, 1763, 1764. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Hasta aquí en los elementos, ¿alguna pregunta? Ok. Ya ustedes van estudiando y así surgen por ahí, me dicen, ¿no? Ahora nos vamos con las obligaciones del donante y del donatario. Primero voy a comentar las obligaciones del donante. En cuanto a las obligaciones del donante, esas obligaciones se deducen por las reglas del contrato de compraventa prácticamente, o por la misma definición, ¿no? Ya dijimos que la donación es un contrato que transmite la propiedad. Entonces, la primera obligación del donante es transmitir la propiedad. Y aplicamos lo mismo de la compraventa. Lo que les dije de la compraventa en la obligación de transmitir la propiedad lo traen a la donación, por favor, ¿no? Reglas del consentimiento, 1947. Esas mismas reglas las aplican a la donación. Acuérdense que la compraventa es el contrato tipo de los contratos para libre dominio. Entonces, lo aplican en lo que es conducente a la donación. Entonces, si hablamos de que la primera obligación del donante es transmitir la propiedad, lo mismo que les dije de la compraventa, lo aplican aquí a la donación. ¿Ok? La otra obligación es entregar la cosa, es decir, donante, aun cuando el contrato de donación también puede ser consensual, ¿no? Entonces, en este caso aplica lo mismo de la compraventa. El donante tiene que conservar y tiene que entregar la cosa. Y opera las 3 tipos de entrega real, lo mismo que la compraventa. Ahí es lo mismo que la compraventa, lo aplican. Las mismas preguntas de la compraventa: qué cosa, cómo, cuándo y dónde debe entregarse. Esas preguntas son de cajón, ¿no? Siempre que hay cumplimiento de una obligación, acuérdense que son preguntas clave. ¿Qué cosa, cómo, cuándo y dónde se tiene que cumplir con la obligación? Y aquí no es la excepción, así como lo estudiamos en la compraventa, ¿ok? En relación con garantizar las calidades de la cosa, aquí
en la donación no aplica defectos civiles ocultos. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian el 2075, solamente defectos civiles ocultos opera para los contratos conmutativos. Y como la donación no es contrato conmutativo, no aplica los defectos civiles ocultos. Es decir, los contratos conmutativos es una clasificación de los contratos onerosos. Entonces, la donación es un contrato gratuito. Entonces, ni es oneroso ni es conmutativo. No aplica defectos y vicios ocultos. Así que esa obligación descansen, no la tienen que estudiar. Pero vamos a ver qué pasa con la evicción en la donación. Si me hacen favor de leer el artículo 2284, por favor, en relación con la evicción. $2,284. Si alguien me lo quiere leer. O ya están todos durmiendo. El donante solo es responsable de la evicción de la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla. Como ven ustedes, por tratarse de un contrato gratuito, todo el que enajena está obligado a responder de evicción. Todo el que enajena. Pero por tratarse de un contrato gratuito, entonces el legislador le permite esa excepción. Por ley hay que responder de evicción, pero en la donación, para que el donante responda a evicción, lo tiene que manifestar expresamente, de acuerdo con lo que dice el artículo 2284. Acuérdense, eso lo tienen que estudiar más, por ejemplo, cuando ahorita que vimos la compraventa, me metí más a la evicción. Entonces, en lo que sea conducente para la donación, lo aplican ustedes a la donación. Pero para que prospere, para que haya responsabilidad por el donante, es necesario que expresamente haya manifestado responder de evicción. ¿Ok? Bueno, ustedes, esas son las obligaciones del donante. Entregar la cosa con las preguntas clásicas: qué cosa, cómo, cuándo, dónde. Transmitir la propiedad con las reglas de la transmisión de la propiedad, incluyendo las reglas del consentimiento, 1947, 2181 de la compraventa, etcétera, porque se aplica supletoriamente por ser el contrato tipo a la donación. Después, conservar la cosa si no se entregó al donante, si no se ha entregado al donatario. Tercero, entregar la cosa, ya saben que las formas de entrega: real, virtual y jurídica, qué cosa, cómo, cuándo y dónde. No hay defectos y vicios ocultos, pero sí hay evicción cuando así se haya comprometido expresamente el donante. Eso es en cuanto a las obligaciones del donante. Ahora, veamos qué pasa con el donatario. En relación con el donatario, hay autores que manejan que se trata de obligaciones. El donatario tiene ciertas obligaciones o que pueden hacer obligaciones por notario, y hay otros que dicen que no se le llama obligaciones, sino se le llama efectos para el donatario. Veamos cuál es el primer efecto para el donatario u obligación del donatario. Este efecto se llama deber de gratitud. Yo les voy a pedir que vean en qué consiste el deber de gratitud. Si alguien me lo quiere leer, si me hace favor de apoyarme leyendo el artículo 2303, por favor. 2303 dice: la donación puede ser revocada por ingratitud si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los descendientes o cónyuge de este. Si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación, el donante que ha venido a pobreza. Como ven ustedes, son dos los deberes de gratitud, positivo y uno negativo. Es decir, no atentar con un delito contra el donante en las condiciones que dice este artículo, y apoyar al donante cuando se vea en una situación difícil, ¿no? Económicamente. Como ven ustedes, ese es el famoso deber de gratitud. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando no se cumple con el deber de gratitud, pero veamos
los otros efectos de las obligaciones o obligaciones del donatario. Ya, más adelantito les voy a decir qué pasa con el incumplimiento del deber de gratitud. Las otras obligaciones que pueden hacer para donante, sobre todo cuando se trata de donaciones que ya mencioné ahí, de unas clases de donaciones que ya mencioné ahí. Una de esas clases es las donaciones onerosas, ¿no? Es decir, si se lleva a cabo una donación onerosa, el donatario necesita subsanar, ¿no? o satisfacer la carga que se impuso a esa donación onerosa. Como el ejemplo que les comenté, si se dona un carro y el donatario se obliga a pagar la compostura, bueno, pues tiene que liberar esa compostura. Sería una obligación en las donaciones onerosas. Y en las donaciones particulares, las establecidas en el artículo 2287, en esas donaciones particulares responde el donatario siempre y cuando el bien que se dona, un bien particular que se dona, esté soportando un gravamen o responde a acreedores, ¿no? Por ejemplo, que esté hipotecado el bien, etcétera. Entonces tiene que redimir esa hipoteca. Claro, siempre el donatario responde hasta el monto de lo donado, nunca por más, por eso la donación siempre será gratuita. Y en las donaciones universales, pues responderá con las cargas hasta el monto de lo donado, ¿no? Es decir, con cargas anteriores a la donación con fecha auténtica, como dice el artículo 2288. Ahí ven ustedes que son las donaciones onerosas, universales, que van a ver que el donante, que el donatario sí responde de esas deudas que tengan fecha auténtica y que sean anteriores a la donación. Esas son algunos efectos que se pueden presentar para el donatario. Esas son, podríamos decir también, ¿no? Como algunos autores lo dicen, algunas obligaciones del donatario, ¿no? El deber de gratitud, y en estas tres clases de donaciones, donde puede surgir la obligación de cumplir con los gravámenes y las deudas a que se refieren estas donaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Finalmente, porque sí ya quiero bajarlo un poquito, ya empiezo a resentir la garganta. Finalmente, voy a compartir con ustedes cuáles son las donaciones que se pueden revocar, o sea, algunas causas por las cuales se pueden revocar las donaciones. Una de esas donaciones que se pueden revocar son las donaciones inoficiosas, aquellas donaciones que están en el artículo 2281, es decir, por el deber de dar alimentos. Cuando hay deber de dar alimentos y no puede responder de otra manera el donante, entonces estas donaciones pueden ser revocables. Otras donaciones que pueden ser revocables por el deber de gratitud que acabamos de comentar. Si no cumple el donatario con el deber de gratitud, se le pueden revocar las donaciones por esa razón. Y otras causas de revocación de las donaciones las van a encontrar en el artículo 2292, que se refiere a revocación de donaciones por superveniencia de hijos. Ahí sí les voy a pedir que me lean a partir del artículo 2292 para que vean qué consiste y el porqué de la revocación de esa donación. Si me hacen favor de leerlo. Si alguien me quiere apoyar. 192. 2292. Ah, 200. Okay. Sí, en la donación. Ya saben que son muchos artículos y que bueno, por ahí le voy con 2292, adelante. Las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobre viabilidad exige el artículo 268. Si transcurren 5 años desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hijos o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, esta se volverá irrevocable. Lo mismo sucede si
donante muere dentro de ese plazo de 5 años sin haber revocado la donación. Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad. Ok. Fíjense, esta revocación es como consecuencia de superveniencia de hijos. Nada más que hay que ver el término que tiene chance, ¿no? El donante para poder revocar las donaciones. Después creo que del 1994 existen 4 donaciones que aun cuando haya superveniencia de hijos son irrevocables. Y me hace el favor de leerlas, 2294. La donación no podrá ser revocada por su superveniencia de hijos cuando sea menor de 200 pesos, cuando sea antenupcial, cuando sea entre consortes y cuando sea puramente remuneratoria. Ok, en esos 4 casos, aun cuando hayan sobrevenido hijos, las donaciones son irrevocables. Ok. Bueno, ya saben ustedes entonces cuándo procede la revocación, cuáles son las causas en que prospera la revocación de una donación, por inoficiosas, por ingratitud y por superveniencia de hijos. Ahora hay que ver qué pasa cuando se revoca, es decir, cuáles son los efectos que produce la revocación de una donación, y eso, si me hace favor de leerlos a partir del artículo 2295, por favor. Rescindida la donación por superveniencia de hijos, serán restituidos al donante los bienes donados o su valor si han enajenados antes del nacimiento de los hijos. Seguimos el siguiente artículo. Si el donatario hubiere hipotecado los bienes donados, subsistirá la hipoteca, pero tendrá derecho el donante a exigir que aquel la redima. Esto mismo tendrá lugar tratándose de usufructo o servidumbre impuestos por el donatario. Ok, seguimos con todavía el siguiente artículo tiene que ver con los efectos de la revocación. Cuando los bienes no pueden ser restituidos en especie, el valor exigible será el que tenían aquellos al tiempo de la donación. Ok. Y ya el último, a frutos. El donatario hace suyo los frutos de los bienes donados hasta el día en que se le notifique la revocación o hasta el día del nacimiento del hijo póstumo en su caso. Como ven ustedes, esos 4 artículos nos establecen los supuestos jurídicos en donde que hacen referencia a qué pasa una vez revocada la donación, es decir, cuáles son los efectos de la revocación de una donación. Entonces es muy importante eso. No es únicamente saber por qué se revoca la donación, sino qué pasa cuando se revoca también la donación. ¿Ok? Ya finalmente, ya por ahí únicamente les quiero pedir que a partir del artículo 2309, por ahí, 8, 9, habla de un procedimiento de disminución de las donaciones. Hasta ahí la vamos a dejar, La verdad es que la idea era de esta sesión dar un poco menos de tiempo, ¿no? La verdad, pero es muy difícil resumir en muy poco tiempo lo que acabamos de platicar. Si así en clase yo, sinceramente, presencial, pues estamos hablando de 3 a 4 horas lo que acabamos de ver, o a veces hasta más, ¿no? Es más, la compraventa la veo hasta en 2 días a veces. Pero ante la situación que estamos, ¿no? La forma virtual siempre yo siento que es un poquito más incómoda. Yo espero que todos me estén escuchando. A lo mejor uno ya hasta se tiraron sus botanas, se vieron por ahí una serie, se durmieron un ratito, en fin. Pero yo confío en la buena voluntad de todos, ya cada quien, ese es un acto de buena fe, cada quien decide su propio destino. Pero bueno, el esfuerzo de mi parte era ese,
tratar de ubicarlos, de irlos ubicando de una manera, lo más cercana posible a como hago de manera presencial. Sí lo sé, que están ahí, sé que son de gran responsabilidad y excelentes alumnos. Pero sinceramente pensaba yo dedicar máximo 1 hora, pero es imposible hacerlo en ese tiempo, pero espero haberlos apoyado, estarlos apoyando. Todavía tenemos varios sábados, 2 sábados más, y tenemos un tiempo para clarificación. Ahorita tenemos unas vacaciones, voy a aprovechar para descansar mi garganta y ya, ahora sí en las últimas sesiones, pues ahí sí ya está al 100%. Les agradezco mucho, seguimos al pendiente. No sé si haya una pregunta antes de irnos, y con mucho gusto, ya saben que estoy para apoyarlos. Gracias, Profe, ¿le igualmente. molesta si prendo mi cámara para tomar la evidencia? ¿Perdón? Que si le molesta si prendo mi cámara para tomar la evidencia. Yo les he dicho que la enciendan siempre. Vaya, no hay ningún problema para que ustedes pongan su cámara. A veces lo que ocasiona más es el ruido, ¿no? Cuando ponen pero hoy estuvo muy tranquilo. La verdad que no hubieron ruidos, estuvo muy agradable. No hubo mucha interferencia. Yo siento que hubo una buena comunicación. Les agradezco mucho su participación, y bueno, pues sí, adelante, Elías. Profe, disculpe que lo moleste. Oiga, yo tomé la foto, traté de poner mi cámara, pero la verdad no sé si es mi computadora o mi internet, que a lo mejor posiblemente está lento. Nunca apareció mi imagen, entonces solamente tomé la foto y aparecía ahí seleccionado en verde y se veía ahí mi nombre, y así la mandé. Bueno, entonces si aparece tu nombre, está bien. Ok. Bien. No, pues ustedes se ven muy bien. Estoy viendo ahorita unas cámaras de ustedes, se ven muy bien. Yo soy el que me veo muy amolado por la afectación de la garganta, pues ustedes se ven al tiro. Y me da mucho gusto, ¿no? Bueno, yo no me acomodo mucho al sistema virtual. No soy de los que me convencen del sistema virtual. No digo que no sea un instrumento importante de apoyo, ¿no? Estamos sacando la materia a través de este medio, pero no hay como estar en clase presencial y estar ahí intercambiando preguntas. Ahí me doy cuenta de quién está de acuerdo con lo que digo y quién no está de acuerdo con lo que digo. Es una vivencia que no se puede sustituir de ninguna manera por el sistema virtual. Pero bueno, ha servido mucho porque hemos ido adelantando y tenemos todos los elementos para poder ir clarificando dudas. Entonces yo espero haberlos ayudado, espero haberlos apoyado y seguirlos apoyando en el resto de la materia. Los últimos sábados vamos a ver el contrato sobre todo el arrendamiento. Está incluido el mutuo, el arrendamiento y el otro contrato que es el mandato, ¿no? Mutuo, arrendamiento y mandato. Sobre todo el arrendamiento, que es uno de los más importantes, porque es el arrendamiento, el contrato más importante de los relativos de uso. Y ya el último sábado, vamos a ver la fianza y la hipoteca. Yo espero estar ya al 100 para ver esos contratos. ¿Alguna pregunta? Me veo muy oscuro, ¿verdad? Sí, profe, ¿no? Un poco. ¿Sí? Mejor, si no, imagínense.